La gratitud es cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por alguna ayuda que alguien más le prestó. Y no significa pagar el favor, sino más bien demostrar afecto, demostrar una actitud amable y positiva respecto a lo que se ha recibido. Hay una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes. Es una historia de la cultura china que dice que un niño de 15 años desde pequeño se preparaba para ser un guerrero, por lo que le gustaba llevar su vestimenta, estar siempre vestido de forma apropiada. Entonces un día, después de entrenar, fue al río a bañarse y obviamente se quitó el uniforme y lo dejó a un lado y se metió al agua a nadar. Pues había un pescador allí buscando algo que pudiera vender y de repente el pescador se lanzó al agua por un animal y sacó una pequeña tortuga blanca. El niño le pidió a este hombre que la dejara en libertad, pero este se negó porque necesitaba el dinero. Entonces el niño le entregó su ropa a cambio para que liberase la tortuga. Para asegurarse de que no le pasaba nada, se la llevó lejos y la liberó en otro estanque y la tortuga se fue tranquila nadando. Pasaron muchos años. Luego, cuando este niño se convirtió en un guerrero durante una batalla que perdieron, se quedó solo, sin su tropa. Estaba huyendo, corriendo cuando encontró el mismo río, cuando era niño. Entonces pensó que si llegaba del otro lado podría salvar su vida, pero el río llevaba mucho cauce y parecía que no era posible cruzar. De repente este guerrero vio acercarse un enorme caparazón blanco y llegó hasta él, y era la tortuga que había salvado en su infancia. Sin pensarlo se subió a ella y se agarró con fuerza, y sin problemas la tortuga lo llevó al otro lado del río y así salvó su vida. Entonces vemos que la gratitud quizá ni siquiera es un gesto inmediato, sino más bien es una actitud que se debe tomar con aquella persona que nos muestra su solidaridad, y en ese momento nosotros podemos también darle una sonrisa, y con una sonrisa creo que a veces es suficiente. Con ver el rostro agradecido de una persona que usted le ayuda, creo que es suficiente recompensa. A veces no es necesario hacer más por esa persona. Entonces hay que ser agradecido, hay que mostrar gratitud. No hay que permanecer frío cuando recibimos ayuda. Hoy vamos a cerrar en esta clase el balanceo de ecuaciones. Hemos visto los diferentes tipos de ecuaciones y ahora solo nos queda hacer un par de ejercicios para poder seguir practicando los diferentes métodos, el tanteo, el algebraico y el redox. Entonces este día lo vamos a dedicar para resolver un par de ecuaciones por los métodos que ya vimos anteriormente y que pueden tener una cierta dificultad, sobre todo en el balanceo algebraico, que es el que me interesa que dominen porque es el más práctico y el más rápido. Sin embargo, hay ecuaciones que son sencillas que se pueden balancear fácilmente con el balanceo de tanteo. En fin, vamos a poner el primer ejemplo. Tenemos ahí esa ecuación que vamos a dedicar para hacer el balanceo de tanteo. Tenemos 4 factores. Entonces vamos a proceder con las reglas, siempre tratando de respetar el orden que hemos asignado anteriormente y que tenemos también en el material teórico, que sería metales primero, luego los no metales distintos de hidrógeno y oxígeno, para dejarlos al final, porque regularmente si todo lo hacemos bien, el hidrógeno y el oxígeno se balancean automáticamente, o al menos el oxígeno sí lo hace. Entonces vamos a, como primer paso, a sacar los elementos distintos que tenemos en la reacción, que en este caso sería sodio, cobre, cloro, hidrógeno y oxígeno. He puesto el listado de los elementos en el orden en el que los vamos a ir balanceando. Entonces el sodio y el cobre son los primeros metales que aparecen.
El sodio lo pongo primero porque es el primer metal que aparece, pero ambos son metales, entonces no importa cuál sea el orden entre ellos. Luego tendría que ir el cloro, ese sí tendría que ser el tercer lugar, y dejando el hidrógeno y el oxígeno en los últimos lugares para poder balancearlo finalmente, si es que sea necesario. Entonces asumimos que como es una ecuación, la cantidad de átomos que hay a la izquierda tienen que estar a la derecha, entonces son las mismas especies. Y empezamos entonces a analizar. En el primer caso sería el sodio, que al lado de los reactivos tiene uno, pues al lado de los productos también tiene uno, no es necesario balancear. El cobre al lado de los reactivos tiene uno y al lado de los productos también tiene uno, está balanceado. Pasamos al cloro y el cloro al lado de los reactivos tiene dos, pero al lado de los productos tiene uno. Entonces, como hemos dicho, el lugar donde vamos a modificar es donde tenga el menor valor posible, y en este caso el cloro aquí tiene 2 y aquí tiene uno, entonces vamos a modificar a lado de los productos. Como es un 2 el que necesitamos alcanzar, basta con poner ese 2 en el cloruro de sodio, ponemos un 2 acá, sería cloro por 2, ya no tenemos uno sino que tenemos 2 y entonces ya está balanceado. Notemos entonces que no se ha modificado ninguno de los hidrógenos y oxígenos hasta ahorita, pero sí se ha modificado el sodio, que ha pasado de ser uno aquí a ser 2. Entonces eso significa que nosotros vamos a modificarlo para que siempre quede balanceado, porque ahorita lo que ha pasado es que al poner ese 2 para el cloro, para balancearlo, el sodio de los productos me ha quedado en 2, entonces tengo que modificar aquí para que se balancee también. Al colocar este 2 al lado de los reactivos, entonces ya igualamos, equilibramos el sodio otra vez y ya nos queda el cloro balanceado. El cobre no es necesario porque no ha sufrido ninguna modificación. Sin embargo, el oxígeno y el hidrógeno se han sufrido modificaciones al lado de los reactivos. Entonces, el oxígeno y el hidrógeno ya no van a ser uno, sino que dos respectivamente. Entonces, quiere decir que básicamente hemos balanceado ahí. Y automáticamente la, la ecuación queda balanceada. ¿Sí? Es una ecuación bastante sencilla, pero el mensaje entonces en este caso es que ocupemos el método de tanteo cuando las reacciones o cuando las ecuaciones sean cortas y que sean de una sencilla ejecución. Porque no es que no se puedan balancear las ecuaciones por este método y que sean algunas imposibles de balancear. Lo que sucede es que entre más sustancias tengan, entonces se vuelve un poco más complicada. Voy a poner el ejemplo para que veamos que a veces es inviable el balancear por tanteo y que hay métodos que son mucho más prácticos. El ejemplo 2. Tenemos 5 sustancias, 2 en los reactivos, 3 en los productos. Y entonces aquí vamos a demostrar que el balanceo de tanteo no siempre es tan rápido como quisiéramos. Veamos, vamos a tratar de hacerlo por tanteo también. Decíamos, el cobre es 1 al lado de los reactivos, el cobre es 1 al lado de los productos, vamos bien, el nitrógeno es 1 al lado de los reactivos, pero al lado de los productos, veamos, aquí hay 2 y aquí hay 1, es 3. Entonces quiere decir que hay que modificar, hay que empezar modificando el nitrógeno antes de cualquier otra cosa. El hidrógeno también está desbalanceado, a la izquierda hay 1 y a la derecha hay 2, ahí está. Y el oxígeno en los reactivos hay 3 y en los productos hay 3 por 2, 6, más 1, 7 y otro 8, ahí está. Entonces, vamos a empezar modificando el nitrógeno, que sería el primer no metal diferente de hidrógeno y oxígeno, porque el cobre está en orden. Entonces tenemos 1 a la izquierda, 3 a la derecha, hay que modificar a la izquierda en los reactivos. Entonces, como el número que vamos a igualar es un 3, ponemos un 3 acá y el nitrógeno deja de ser 1 y ahora es 3. Pues ya está balanceado. Se ha modificado el nitrógeno, ahora que los hidrógenos también se han modificado, porque ahora ya no hay 1, sino que hay 3 y oxígeno son 9. Y
pues hay que modificar hidrógenos por la derecha y oxígenos también por la derecha, porque son los que están en menor cantidad. Entonces, si vamos a modificar el hidrógeno solo tiene un lugar donde modificarse, que sería aquí en el agua. Entonces, si le ponemos nosotros un 3 aquí, serían 6 hidrógenos. Entonces aquí habría que modificar por un 6 y se va a cambiar el nitrógeno y el oxígeno. Cambiamos el nitrógeno a 6 aquí, pero entonces hay que modificar un 6 acá y entonces hay que modificar el cobre. Y si se fijan, se nos va desbaratando la ecuación. Entonces tenemos que volver a modificar lo que ya estaba balanceado. Entonces no es una buena manera de balancearlo en este caso y vamos a replantearlo. No quiere decir que no se puede balancear, claro que sí, pero sería de estar modificando coeficientes que en teoría ya estaban balanceados y hay que volverlos a tocar. Entonces lo mejor en estos casos es replantear el método y hacerlo mucho más efectivo. Lo hacemos por el método algebraico y adjudicamos un coeficiente a cada una de las sustancias. En este caso son 5. Luego lo que vamos a hacer es asignar una ecuación por cada sustancia que aparece. En este caso vamos a tener 4 ecuaciones, una para el cobre, una para el hidrógeno, otra para el nitrógeno y para el oxígeno. Entonces, la primera para el cobre sería A, donde es el cobre, A, ya no hay más cobres, entonces decimos igual a, aquí aparece cobre otra vez en C, por eso decimos A es igual a C, y esa es la primera ecuación. Ahora vamos a hacerlo para el hidrógeno. El hidrógeno aparece en la sustancia B, entonces decimos hidrógeno es B, en lugar de poner hidrógeno ponemos B es igual ¿a dónde aparece hidrógeno otra vez? En D, pero son 2 hidrógenos, entonces decimos 2D, por eso ponemos 2D. Ahora vamos a hacer la del nitrógeno. Vea, nitrógeno está aquí, al lado de los reactivos, y decimos B. B es igual a, el nitrógeno vuelve a salir en la sustancia C, pero que hay que tener cuidado que tiene paréntesis, ¿verdad? Entonces el nitrógeno es 2, sería 2C, ahí está, más, ¿a dónde vuelve a aparecer? En la sustancia E, entonces por eso ponemos más E, vean, replanteando sería B es igual a 2C más E, que aparece aquí, y el que nos queda es el del oxígeno, que es la ecuación más larga, que sería 3B, porque son 3 oxígenos, 3B es igual a, aquí hay oxígeno también, 3 por 2 sería 6, 6C, ahí está, 6C. Más, aquí también hay oxígeno, entonces D, más D, y también hay en E, entonces sería más E. Ahí están las 4 ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora lo que sucede es que tenemos que decidirnos a cuál de todas esas letras, a cuál de todos esos coeficientes vamos a elegir para asignarle el valor de 1, que habíamos discutido en la clase anterior, que podía ser 2 según mi conveniencia. Entonces, vea, el problema radica en lo siguiente: el ejercicio que hicimos la vez pasada no tuvo problemas para poder deducir los demás valores una vez teniendo el primero, pero aquí si decidimos que A vale 1, entonces C también vale 1, pero si se fijan en las demás ecuaciones no tenemos estos dos valores para poder sustituir y ganar el tercer valor. Aquí tenemos B y D, pero no salimos de nada porque B y D está en esta ecuación grande, aquí B y D, pero tenemos dos incógnitas y eso sería un problema. Con A y C es peor porque aquí solo tenemos C, la posibilidad de C, nos queda B y E. Y aquí no digamos, porque aquí solo tenemos C también y hay 3 factores que nos quedan de incógnita. Entonces, ¿qué hacer bajo estas circunstancias donde cualquier valor que yo tome no me da la posibilidad de poder seguir encontrando los demás valores? Pues lo que vamos a hacer es restar.
y tratar de reducir. Regularmente se utiliza la ecuación más grande para este fin. Entonces vamos a concentrarnos en la ecuación del oxígeno. Siempre hay que hacerlo en la más grande porque es donde regularmente se encuentran mayores ventajas. Entonces esta ecuación que está acá es la más completa y hay que buscar la más parecida. La más parecida que está aquí es esta que está acá. Vea, tiene B, C y E. B, C y E. Entonces vamos a tratar de reducir esta ecuación utilizando esta otra. Entonces lo que hacemos es esto: bajamos la ecuación del oxígeno y vamos a plantear una reducción con la del nitrógeno. Entonces lo ponemos abajo. Vean, ya tenemos entonces, esta es la del oxígeno, esta es la del nitrógeno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues plantearnos una resta. Sería 3B menos B, sería 2B. Y esto es igual a... A ver, seguimos haciendo la resta. 6C menos 2C, 4C. Pues D no hay con quién eliminar, entonces lo bajamos. Y el último factor sería E. Entonces E o 1E menos 1E pues se eliminan y vean que ya redujimos los valores. Entonces me queda una nueva ecuación. Esta nueva ecuación la puedo replantear para poder seguir deduciendo datos. Entonces, a partir de esta, yo ya puedo empezar a trabajar. ¿Por qué razón? Vea, A y C no me convienen porque solo tengo C. Sigue sin convenir esta. Pero si vemos la segunda ecuación, la del hidrógeno, sí ya nos conviene porque tenemos B y tenemos D. Y la ecuación que acabamos de encontrar tiene B y tiene D y podemos despejar C. Entonces vamos a trabajar sobre la ecuación del hidrógeno. Vamos a empezar desde allí. Entonces a partir de eso yo voy a decidir lo siguiente. Yo le voy a dar el valor de 1 a D, ¿sí? Para evitar la fracción desde el principio. Entonces, si D vale 1, siempre siguiendo la primera ecuación, la del hidrógeno, vamos a sustituir en ella. B es igual a 2D. Como ya sabemos que D vale 1, entonces sería 2 por 1, B vale 2. Ya tengo dos valores encontrados. Tengo D y tengo B. O sea, estos dos valores. ¿Qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es encontrar, a partir de esta otra ecuación que era mi objetivo, encontrar o deducir el valor de C. Entonces la volvemos a escribir aquí aparte y sustituimos y decimos 2B, como ya conocemos el valor, B vale 2, entonces decimos 2 por 2. 4C, no conocemos el valor, más, en lugar de decir D, vamos a decir 1, ahí está. Efectuamos 2 por 2, 4, esto es igual a 4C más 1. Pasamos este 1 al otro lado a restar y nos quedaría 4 menos 1 es igual a 4C. Vamos a pasar este 4 a dividir acá y entonces me quedaría una C igual a 3 cuartos. Entonces ya hemos encontrado el tercer valor. Tenemos B, C y D. Pero hay otra cosa. Como ya encontramos C, noten ustedes la ecuación del cobre. C es igual a A. Eso quiere decir que A también ya la conocemos. Al conocer C, hemos encontrado de manera directa el valor de A. Entonces A vale también 3 cuartos utilizando esta fórmula. Entonces básicamente lo único que nos queda es averiguar el valor de E, que es el único que sigue como incógnita. Entonces yo puedo sacar ese valor de E de la ecuación del nitrógeno y del oxígeno, pero es más fácil encontrarla o despejarla del nitrógeno, que sería como mucho más práctico. Entonces nos vamos a centrar en esta ecuación, que sería la más fácil porque B lo conocemos, ahora ya conocemos C para encontrar E. Colocamos nuestra ecuación entonces y empezamos a sustituir. Y entonces B, que es 2, C, que acabamos de encontrar, que es 3 cuartos. Entonces 2 por 3 cuartos más E. Y entonces efectuamos, ¿verdad? 2 por 3, 6, 6 cuartos más E. Simplificamos aquí. Mitad de 6, 3. Y mitad de 4, 2. Entonces me quedaría 3 medios acá. Luego vamos a pasar al otro lado. Y sería 2 menos 3 medios igual a E.
Efectuamos entonces esta resta y nos queda 1/2 como valor final de E. Al tener ya estos valores, prácticamente tenemos nosotros el valor de D, de B, de C, A y E en el orden en que los encontramos. Entonces, lo mejor en este caso es ordenarlos A, B, C, D, E. Tenemos aquí los 5 valores: A vale 3/4, B vale 2, C 3/4, D 1 y E 1/2. Entonces, estos valores yo los podría sustituir tal cual aquí en la ecuación, pero lo adecuado es siempre poner coeficientes enteros. Entonces vamos a hacer ese ajuste para no colocar valores fraccionarios, que es lo que vamos a hacer nosotros siempre. No vamos a colocar valores en fracciones, sino que los vamos a colocar como valores enteros. Entonces sacamos el mínimo común en este caso, que sería 4 aquí, aquí es 1, aquí es 4, aquí es 1, aquí es 2. Entonces al efectuarlo nos damos cuenta que el factor sería 4. Entonces vamos a multiplicar por 4 todos los factores, y entonces decimos 3 por 4, 3 cuartos, 3 cuartos por 4 sería 12 cuartos, y entonces 12 entre 4 es igual a 3. Ya es un valor o un factor entero. Hacemos lo mismo con el B, solo que este ya era un entero, solo que hay que modificarlo para mantener la proporción. 2 por 4, que esto sería 8. Porque ojo con esto, que estamos tratando de convertir las fracciones a números enteros. Pero si solo lo hacemos con los que son fracciones, los que ya eran enteros van a quedar en una proporción distinta, y entonces nuestra ecuación no va a quedar bien balanceada. Por eso cuando multiplicamos o modificamos un valor, se lo tenemos que hacer a todos. Esto no era necesario hacerlo, pero como vamos a modificar las proporciones de los demás, tenemos o estamos obligados a hacerlo. Entonces ahora vamos a 3 cuartos por 4. Esto sería 3, 2 entre 4, que sería 3 igual que el primero. Ahora el 1 por 4, pues que me quedaría 4. Y el último, que es 1/2 por 4, es 4 entre 2. Esto equivale a 2. Y ahora ya tengo mis valores: 3, 8, 3, 4, 2. Son valores enteros que voy a sustituir. Entonces, en lugar de A, escribo 3. En lugar de B, escribo 8. En lugar de C, 3. En lugar del D, 4. Y en lugar de E, 2. Ahora lo que falta nada más es hacer cuentas. Vean, 3 cobres aquí, pues 3 cobres acá. Estamos bien balanceados. Hidrógenos, aquí hay 8 hidrógenos. Buscamos aquí 4 por 2, 8, pues 8 hidrógenos. Vamos bien. Ahora buscamos nitrógeno, hay 8 nitrógenos, y aquí hay 2 por 3, 6, más 2 nitrógenos aquí, pues 8, también cumple. Y el oxígeno, que sería el último, que serían 24 acá, y si hacemos la cuenta también aquí, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, más 4 de aquí, 22, más 2 de acá, 24. Entonces son 24 oxígenos, y esto ya está balanceado. Claro que nos hemos demorado un poco porque hemos estado explicando el procedimiento, y ahora tenemos algunos procedimientos nuevos, pero básicamente el balanceo por el método algebraico es mucho más práctico que el de tanteo. Ahora, para no dejar atrás el redox, que lo que del redox me importa más que ustedes sepan identificar cuando una sustancia se reduce y cuando se oxida, aunque el método también tiene cierta efectividad, pero es un poco más trabajoso. El método que completamos nosotros es el del ion electrón en el redox. Entonces, pero más importante, repito, es saber la diferencia entre una sustancia que se reduce y una sustancia que se oxida. Entonces vamos a efectuar este balanceo, pero por redox. Entonces sería lo siguiente. Lo primero que hicimos, o lo primero que hay que hacer, es sacar el número de oxidación de cada una de las sustancias. El estaño es un metal, esto es solo, entonces la oxidación sería 0. Aquí pues tenemos casos de oxidación fija como el hidrógeno y el oxígeno, para sacar y deducir el del nitrógeno igualando la molécula 0. Recuerden eso. Igual aquí, la oxidación es fija del oxígeno. El estaño se queda con más 4 para neutralizar esas 4 cargas negativas.
Igual aquí el oxígeno sigue trabajando con -2, el nitrógeno se queda con +4 y estas que son oxidaciones fijas básicamente en el agua. Entonces lo que queda es determinar quién se oxida y quién se reduce. Veamos. El estaño tenía un valor de 0 y pasa a un valor de +4. Quiere decir entonces que es el que se oxida. Vean, el estaño empezó aquí y llegó hasta acá. Desplazamiento hacia la derecha quiere decir que hay oxidación. Entonces el estaño es la sustancia que se oxida. Y el otro que cambia, vean ustedes, es el nitrógeno, que está aquí al lado izquierdo como +5 y al lado derecho como +4. Hay una modificación. De ahí los demás se mantienen. Entonces el estaño, el nitrógeno, parte de un valor de +5 y pasa a un valor de +4. Es un desplazamiento hacia la izquierda, por lo tanto estamos hablando de una reducción. Entonces el nitrógeno es el que se reduce. Ya tenemos entonces las dos sustancias, se oxida el estaño y se reduce el nitrógeno. Por tanto vamos a hacer las semireacciones. Para el estaño sería, pasamos de un estaño 0 a un estaño +4, que sería este que está acá. ¿Cómo es que sucedió eso? Eso quiere decir que como hay una oxidación, hay una pérdida de 4 electrones. Vean, estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Se perdieron 4 electrones, entonces vamos a colocar en la semireacción la cantidad de electrones que estamos perdiendo. Y ahí está. Ahora vamos a hacer la semireacción de reducción. En la semireacción de reducción partimos de un nitrógeno +5 a uno de +4. En realidad solo se ha ganado un electrón. Y la ganancia de electrones se coloca en los reactivos. Ahí está, un electrón ganado. Ahora hay que revisar que las sustancias, los átomos, estén equilibrados. A la izquierda hay un estaño, a la derecha hay un estaño. El nitrógeno aquí en los reactivos es 1 y en los productos es 1. No hay nada que igualar. Por lo tanto, los electrones corresponden a los valores que hemos puesto desde el inicio. ¿Qué falta por hacer? Pues hay que hacer esta sumatoria para hacer la ecuación general que nos queda. Entonces recuerden, la cantidad de electrones de uno se la pasamos a la otra sustancia. Entonces nitrógeno se lo pasa al estaño y el estaño se lo pasa al nitrógeno, así. Y entonces empezamos a multiplicar. Sería entonces 1 por estaño, un estaño, ahí está, nos escribe el 1. Luego vamos al nitrógeno, 4 por 1, 4, 4 nitrógenos +5 y 4 por un electrón, 4 electrones. Ponemos la flechita y vamos al otro estaño, que sería 1 por estaño, pues un estaño siempre. Y ahora vamos a hacer el del nitrógeno, 4 por 1, 4 nitrógenos y 1 por 4 electrones, pues 4 electrones. Prácticamente estos electrones se eliminan y entonces podemos ver que la cantidad que pierde una sustancia es la cantidad de electrones que gana la otra. Bien, como ya tenemos estos valores, ahora solo vamos a sustituir. El estaño se va a quedar tal cual, no genera coeficientes, pero el nitrógeno sí vamos a sustituir por el valor que hemos conseguido. Ya tenemos entonces los coeficientes resultado del análisis redox. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar para ver si hay necesidad de hacer algún reajuste. El estaño es 1 en los reactivos, 1 en los productos. Está balanceado. Vamos con el nitrógeno, 4 en los reactivos, 4 en los productos. Ya está balanceado producto de redox. Ahora solo falta revisar si el hidrógeno y el oxígeno han quedado ajustados. Y entonces, 4 hidrógenos a la izquierda, hay 2 hidrógenos por la derecha. Entonces basta con colocar un 2 al agua y ahora ya tenemos 4 hidrógenos en los productos y 4 hidrógenos en los reactivos, ¿sí? Muy bien, ha quedado balanceado. Ahora bien, vamos a revisar los oxígenos. Los oxígenos ahora que ya hemos modificado acá quedaría así. 4 por 3 serían 12 oxígenos y entonces hay que revisar si hay 12 oxígenos acá y eso sería todo. Vamos a empezar donde hay más. 4 por 2, 8.
más 2, 10 y 2 oxígenos más 12. Entonces ahora sí la ecuación está balanceada, solo ha sido necesario hacer un ajuste o un reajuste al agua de un 2 respecto a los coeficientes que encontramos en el balanceador redox. Ahora sí vamos a dedicar un momento para las preguntas.